Padre amado, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por cada persona que has traído, la que está lejos, la que está cerca, la que está aquí en su casa, en una congregación, en un momento difícil, en un momento complejo, en un momento en donde te está buscando y en un momento donde no te está buscando, a todos por igual. Yo te pido que si estamos escuchando esta palabra, nos bendiga. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesucristo, toda la gloria y honra solamente para ti. Amén y amén. Hemos titulado la enseñanza del día de hoy, El perdón de Dios. El perdón de Dios. Y quiero leerte una frase que hace poco escuché y es muy interesante. Dice, el perdón de los hombres es importante. El perdón de los hombres es importante, pero el perdón de Dios es imprescindible. Es muy interesante. Es decir, cuando una persona ofende a otra, creo que le gustaría obtener el perdón de la otra persona, cuando más si es alguien cercano, la esposa, el esposo, los hijos, la familia o alguien que tú estimas, que tú valoras. Y es importante, pero no se puede comparar con el perdón que uno puede recibir de parte de Dios. El perdón de Dios es lo más importante. Y en el texto que hemos estado estudiando de Isaías 55, versículos 6 y 7, hemos leído parte por parte y explicado varias enseñanzas. Esta es la 10ª enseñanza. Dice la Escritura, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La semana pasada hablábamos de la cercanía que tenemos que tener con el Dios nuestro. No ver a un Dios lejano, no ver a un Dios de los otros o el de los cristianos, sino que Dios quiere ser tu Dios. Dios quiere ser tu dueño, lo más importante en tu vida. Que tu vida sea cristocéntrica, que Cristo ocupe el primer lugar. Y eso yo sé que de labios se puede decir en cualquier agrupación, pero que en los hechos Cristo sea el más importante aún que la esposa, más importante aún que el esposo, más importante aún que la familia, más importante aún que la gente más especial y más valiosa. Y no con esto digo que no se trate bien a la familia, ni se le dé su lugar, pero el primer lugar, por encima de todos, es ese lugar que solamente se le puede dar a Cristo Jesús. Entonces hablamos del Dios nuestro. Y esta frase concluye diciendo al Dios nuestro, que es cercano, que le tenemos confianza, que no es un desconocido y que le vamos a entregar completamente nuestra vida porque es digno de confianza, el cual será amplio en perdonar. Y la palabra amplio en perdonar, pues la verdad que en sí ya encierra muchas verdades. De eso estaremos hablando el día de hoy. Salmo 32, versículo 1. Salmo de David. David, el que fue conocido en algún tiempo como el amigo de Dios. David, el cantor de amores. David, aquel que componía unos cantos, unos salmos muy hermosos. Aquel David que tocaba el arpa para el rey Saúl cuando el rey Saúl estaba atormentado por espíritus inmundos, así dice la escritura. Aquel pequeño pastorcillo que no había sido tomado en cuenta respecto a sus demás hermanos más grandes, más fuertes tal vez, con más capacidades. Aquel jovencito que aún Samuel no entendió que no era a los hermanos de David, hijos de Isaí, que él iba a ungir, sino que era a David. Ese que también en algún momento ganó grandes batallas, grandes victorias, y se coreaba y se victoriaba. Tú recordarás cuando decían, bueno, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y eso enfurecía al rey Saúl, pero eso era solamente porque la gracia de Dios estaba en David
porque el Espíritu Santo estaba con él, la presencia de Dios le respaldaba en todo lo que hacía, porque tenía un corazón recto delante de Dios, porque su temor era Dios, porque su favor era Dios. Pero el día que David pecó grandemente y gravemente contra Dios, seguramente este es uno de los textos que podría hablar de una experiencia amarga, triste y dolorosa. Pero cuando él encontró el favor y el perdón de Dios, el perdón que solamente Dios puede dar, pudiera decir, como cualquier pecador entre nosotros, como cualquiera de los que fuimos pecadores, cuando Jesús vino a nuestra vida y la transformó y limpió nuestro corazón, creo que todos a una pudiéramos leer este texto y tendría un significado muy especial y muy importante. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y nos hace reflexionar que la mano de Dios se ha agravado, se ha levantado contra aquellos que no quieren obedecerle. Y aún lo verde se ha secado. No encontramos confianza ni ánimo en nada cuando estamos alejados de Dios. Sigo leyendo Salmo 32, versículo 5. Mi pecado, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios está cercano, Dios está presto, Dios está pronto para perdonar a aquel que con sinceridad se acerque a Dios y se arrepienta de todos sus pecados. Que con sinceridad, como dice el proverbio, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de su pecado alcanzará misericordia. En muchos grupos la gente dice, bueno, ¿por qué Dios no me perdona o por qué Dios no quiere nada conmigo? Primero porque encubren sus pecados. Por eso no pueden seguir adelante. Es una farsa lo que viven como cristianismo. Después porque no le confiesan a Dios con sinceridad sus pecados, desnudándose delante de Él, porque Dios lo sabe todo. Pero aquel que los confiesa y después se aparta de sus pecados, ya no quiere vivir en sus pecados, se arrepiente con un corazón genuino, alcanza misericordia, que de eso también ya hablamos las semanas pasadas, de la misericordia de Dios. Termina diciendo el Salmo 32, versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Dos verdades muy preciosas. El texto del Salmo 32:6 nos recuerda que en el tiempo que pueda ser hallado Dios, hay que acercarse a Él otra vez, como lo estamos estudiando en Isaías. Y número dos, yo no sé si viene a tu mente, a la mía sí, cuando estuve repasando el texto, cuando dice ciertamente en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a Él. Jesucristo dijo, ¿a qué compararé ¿qué compararé la persona que está buscando en el reino de Dios? A un hombre prudente, aquel que escucha mis palabras y las pone por obras, aquel que funda su casa, funda su vida, funda su familia, si lo quieres ver así, fundamenta su vida en la iglesia, fundamenta su trabajo, fundamenta todo lo que hace y lo fundamenta en la roca que es Cristo. Si el matrimonio no está en Cristo, si la familia no está en Cristo, si la iglesia no está en Cristo, si tu vida no está en Cristo, si la mía no está en Cristo, sabes la historia. Vinieron vientos, azotaron ríos, vinieron inundaciones, problemas, pruebas, luchas, dificultades, y la casa cae. Y es grande su ruina porque no está asentada sobre la roca. Pero
Aquel hombre sabio que fundamenta su vida sobre la roca, no va a caer su casa, no va a caer su vida, no va a caer su matrimonio, no va a caer nada, porque está confiando en Cristo. Pueden venir muchas dificultades, pero Cristo es su roca. Pero aquel hombre que fundamenta su vida sobre la arena, tú lo sabes, construye su casa sobre la arena, sin cimientos, sobre lo que es conmovible, que lo que es conmovible es casi todo en esta tierra, sobre el dinero, sobre posesiones, sobre, no sé, diversiones, lujos, placeres. Tarde que temprano eso se va a acabar. Inclusive las relaciones humanas se pueden acabar. Inclusive a veces pudiera haber hasta personas pues que o porque mueren o porque se van o porque ya no quieren seguir a Cristo, como cantamos en un inicio, y se van. Pero Cristo permanece para siempre. Cristo no se mueve del mismo lugar. Por eso me gustó mucho esta última parte de este salmo. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Cuando confía en Cristo, cuando confía en Dios. Seguimos con el estudio que de alguna manera es la parte final, la que está concluyendo este ciclo de temas. Y fíjate que cuando dice la frase amplio en perdonar, al Dios nuestro que es amplio en perdonar, de Isaías 55:7, fíjate que la palabra amplio es muy interesante. La palabra amplio en su raíz primaria es la palabra rabá y significa básicamente aumentar. Aumentar. Habla de abundancia, habla de cantidad, de colmar, de crecer, habla de algo que es dominante, demasiado ensanchado, algo que se mantiene, algo que se multiplica, o sea, habla de algo grande. Y así es grande la misericordia de Dios. Pero aún más grande que la misericordia de Dios, que va de la mano, obviamente, es su perdón. El perdón de Dios es grande para aquella persona que quiere realmente acercarse a Dios confiadamente y se arrepintió y creyó en Cristo, entonces el perdón es grande. Por eso el salmista, como leíamos hace rato, dice, bienaventurado, es bienaventurado aquel que Dios le ha perdonado. Es muy dichoso. No es cualquier cosa, porque Él es amplio en perdonar. Y aquí vamos a mencionar algunos conceptos que a lo mejor usted ha escuchado, que pueden ser un tanto teológicos, si usted gusta, pero nos van a ayudar a entender un poco más acerca del perdón de los pecados o de la salvación, para aquel que siente que Cristo perdonó sus pecados, que sabe que Cristo perdonó sus pecados, o para aquel que los ha escuchado estos conceptos y a lo mejor se los ha memorizado o los ha aprendido en algún instituto, pero no los vive, y eso es muy triste también, porque una cosa es hablar de la salvación de Dios y otra cosa es haber sido salvado por Dios. Una cosa es tener el conocimiento de cómo una persona se salva, pero otra cosa es que tú seas salvo. Yo me he dado cuenta en estos años que hay personas que han tenido tanto discernimiento de los estudios que les han dado por años, que saben identificar cuando una persona ha nacido de nuevo y no ha nacido de nuevo. Le pueden predicar al vecino, le pueden predicar al de enfrente cómo nacer de nuevo. Saben todo acerca del perdón de los pecados, pero ellos mismos no han experimentado la salvación o el perdón de los pecados, que eso es lo más triste. Entonces, de alguna manera, estos conceptos creo que nos van a ayudar mucho para poder redondear esto que hemos estado hablando acerca del perdón de Dios. Primeramente, como te dije, el perdón de Dios es amplio, muy amplio. No importa quién seas, no importa si tienes poco conocimiento, no importa si se te hace difícil entender algunas cosas, lo importante es que entiendas lo básico y lo esencial y que Cristo te está llamando a que seas su hijo y su hija. Y es bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados por Dios. El primer concepto que te quiero leer es el concepto de nuevo nacimiento. La Biblia enseña en Juan capítulo 3, versículo 3, si me acompañas a la escritura. Jesucristo dice en la parte segunda de este versículo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y eso creo que lo entendemos todos. Jesucristo le dijo a Nicodemo y le dijo a toda la humanidad, nos es necesario nacer de nuevo. Entonces, yo te quiero decir, aquel que Dios ya le perdonó sus pecados, de acuerdo a la Escritura, ya es un nacido de nuevo. De acuerdo a la Escritura, es una persona regenerada. Entonces, ¿quién es un nacido de nuevo? Aquella persona que le fueron perdonados sus pecados. Mucha gente dice, bueno, es que yo soy un hijo de Dios, pero no me han sido perdonados mis pecados. No puede ser. Si tú dices que ya naciste de nuevo, ya tienen que haber sido perdonados tus pecados. Si todavía no han sido perdonados tus pecados, lo sigues practicando, vives en una vieja manera de vivir, aunque vayas a una congregación, tú no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para que tú puedas nacer de nuevo. Y por eso estudia el ciclo, pues que estamos terminando, pero está en el sitio de internet, para que puedas entender que Cristo te está buscando y quiere que nazcas de nuevo. Pero estoy seguro que alguno tal vez de estas enseñanzas pudo haber nacido de nuevo. Bueno, la Biblia dice, pues que tú puedes ver el reino de Dios ahora, pero los que no han nacido de nuevo no pueden ver el reino de Dios todavía en esta tierra, en esta vida y en la venidera, en la eterna. Por eso hay que prepararnos y por eso, si Jesús estuviera aquí en esta tierra físicamente, nos diría con amor como a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. No basta con congregarte, no basta con alabar, no basta con escuchar una enseñanza, no basta con ser parte de un grupo. Te es necesario nacer de nuevo. Segundo concepto, muy sencillo. La palabra redención. Una palabra que a lo mejor no es muy común, pero sí viene en la Escritura. Y aquel que Dios le ha perdonado sus pecados, tiene que entender de manera sencilla. Salmo 130, versículo 7. Salmo 130, versículo 7. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Esta redención es de todo pecado. Jesucristo salva a su pueblo de todos los pecados, no en sus pecados, pero sí de todos sus pecados. Quita el pecado, hace a un lado el pecado y quita todo poder, si lo podemos decir así, condenador que tenía el pecado sobre la vida de una persona que ha nacido de nuevo. Quita el dominio que tenía el pecado sobre una persona, porque ahora el pecado ya no se enseñorea de nosotros, dice la Escritura. Cuando se dice que hay redención abundante, es que es suficiente. Y es suficiente para toda la humanidad. Es suficiente para el de al lado. Es suficiente para el de enfrente. Y algo importante, es suficiente para ti. Si Cristo perdonó tus pecados, es suficiente. Y eso es muy hermoso. La redención del pecado incluye la redención de todos los males, por más grandes, por más escandalosos, por más innombrables. Por eso es bienaventurado aquel cuya transgresión, cuya iniquidad ha sido perdonada. Qué precioso es entender que si el perdón es grande, es porque hay un Dios muy grande. Que si el perdón es muy grande, la redención es muy grande, es porque el corazón de Dios es enorme, es inmenso. Seguimos en la redención. El diccionario da unos sinónimos interesantes. Redención es igual o sinónimo de liberación, de salvación, de recuperación. Y otra definición que me gustó de diccionario, fíjate, se denomina la acción y efecto de redimir. Se puede referir a la liberación de personas de una condición como la esclavitud o como la prisión. Imagínate que alguien está siendo esclavo, explotado en este momento, en este siglo, o en el siglo pasado, o en los siglos pasados. Qué terrible, toda la vida de esclavitud, toda la vida vendido, pues porque así
le tocó en su condición, por el color de su piel, por la ideología incorrecta de ese siglo, de ese tiempo, por la maldad del hombre y todo el tiempo esclavo. También de redención, cuando eres librado de una situación dolorosa de castigo o vejatoria, ¿no? Algo ofensivo, humillante, insultante, hiriente, etcétera. Y también se habla de redención cuando es pagada una obligación o compromiso como una deuda, una hipoteca, por ejemplo. Bueno, todo eso tiene que ver con la redención, de lo que Cristo hizo por ti, de lo que Cristo hizo por mí. Nos liberó del pecado, nos salvó del pecado, recuperó lo que nosotros habíamos perdido por el pecado. Nos da una dignidad, nos da una libertad, nos da una salvación, nos da un perdón por nuestros pecados y sin merecerlo nosotros. De eso habla la redención. Te quiero hablar un tercer elemento, una tercera palabra, la palabra expiación. Expiación, a lo mejor no se entiende mucho, pero ahorita vas a ver que lo vamos a entender con la ayuda de Dios. Vamos a leer la escritura. Levítico capítulo 6, versículo 6. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Es decir, traían un animalito, lo sacrificaban, era pagada la culpa pues de la otra persona que había ofendido. Hebreos 10:5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, por cierto, el autor de Hebreos está mencionando los salmos, es una referencia directa a los salmos, pero el autor de Hebreos lo recuerda y dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ya no era suficiente el matar a los carneritos, el matar a los corderitos, el matar a las palomitas, ya no era suficiente, porque tú sabes que la culpa era quitada por un instante, por un día, por una semana, por un mes, por un año, pero otra vez tenía que volver a hacerlo. Entonces ya no era suficiente. Mas me preparaste cuerpo, dice la escritura. ¿De quién está hablando? Cristo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, ya no eran suficientes. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién está hablando? Cristo. Un comentarista bíblico habla acerca de este texto y dice algo muy fuerte. En tus consejos te propusiste hacerme un cuerpo. Está hablando Cristo. Para ser entregado a la muerte como víctima sacrificial. ¿Qué palabra tan fuerte? Para ser entregado a la muerte como víctima sacrificial, decidiste, oh Dios, hacerme un cuerpo. Y él mismo decidió bajar en carne y hueso para ser esa víctima sacrificial. Ya no hay más corderos, ya no hay más sacrificios. La expiación, creo que lo entiendes bien, tiene que ver con padecer el castigo por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y el único que pudo expiarlos una sola vez y para siempre se llama Cristo Jesús. Por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, la obra expiatoria de Jesús es completa y es preciosa y es efectiva para cualquiera que quiera arrepentirse y creer en ese Cristo. Y te quiero leer la cuarta palabra, la palabra propiciación. La palabra propiciación. Y quiero leer, hay varios textos, tú después puedes buscar en casa dónde vienen cada una de estas palabras y hay varios textos en la Biblia. Pero te quiero leer uno nada más, de propiciación. Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 2. Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 2. Dice la escritura, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿De quién está hablando? De Cristo.
Solo Él. Nadie más puede hacer eso. Ni tu mejor amigo, ni tu esposa, aunque la quieras mucho, ni tu esposo, ni la mejor persona. Nadie, ningún grupo puede hacer esto. Solamente Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, eliminando la mentira de que solo algunos, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Claro, todo aquel que quiera, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que se humille delante de Cristo. ¿Y qué tiene que ver eso de la propiciación? Te explico un poquito. La propiciación tiene que ver, en el Antiguo Testamento se hacía un sacrificio y ese sacrificio se ofrecía para que la ira de la justicia divina, para que la ira de Dios fuera aplacada. Entonces la propiciación es cuando la ira de Dios es aplacada. ¿Y cómo es aplacada? ¿Cómo es detenida? ¿Cómo es contenida? ¿Cómo es satisfecho Dios? ¿Cómo está satisfecho? ¿Cómo su ira? ¿Cómo la ira por los pecados, por los tuyos, por los míos, por los de la humanidad? Porque Dios derramó toda su ira sobre su Hijo. Él es, Él es la propiciación por nuestros pecados. El Padre derramó toda su furia, toda su ira santa sobre el cuerpo de Cristo. Pero Él no merecía estar ahí. ¿Quién tenía que estar ahí? ¿Sabes? Cuando yo recuerdo esta parte, siempre viene a mi mente. Hace muchos años, yo estaba viendo un programa en internet, ya era retransmisión. Y en este programa, un hombre invitaba a un sacerdote católico, a un pastor cristiano reconocido en aquel tiempo y todavía en nuestros tiempos, a un eh, judío y a un autor de libros de superación o de tipo hinduista muy famoso, que no voy a decir su nombre, pero a ellos los puso ahí en el palco. Y entonces la pregunta era una Navidad, la pregunta era, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Y me llamó mucho la atención la entrevista, por eso la vi. Y entonces le preguntaba al cura, sabemos que es de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como diciendo, oye, ¿fueron los romanos los que mataron a Jesús? Y él decía, bueno, pues es que fue una confabulación de todos. O sea, como que no quería admitir. Los romanos, evidentemente, estuvieron ahí al pie de la cruz, que los soldados estuvieron, pues, haciendo suertes de su propia ropa y todo lo que tiene que ver con la muerte de Cristo. No quería reconocer. Y cuando fueron con el judío le echó la culpa a otros. Y cuando fueron con el pastor, lamentablemente contestó algo que no me acuerdo, pero no me pareció bíblico ni correcto. Y cuando yo estaba viendo eso, bueno, al último que le preguntaron, pues dijo una cosa muy extraña, ¿no? No, pues es que todos somos Dios, todos somos Cristo, o sea, algo extrañísimo, porque es hinduista de la nueva era. La respuesta correcta era que cada uno levantara la mano y dijera es que Cristo murió por mí. Yo maté a Cristo, fueron mis pecados, fue mi culpa. Y si tú entiendes eso, el día de hoy, si tú entiendes, amado, que tú mataste a Cristo, creo que puedes sentir realmente el peso, la responsabilidad de por qué Jesús tuvo que morir. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y quiero terminar con la quinta palabra, que es la palabra justificación. Romanos capítulo 3, versículo 24 y versículo 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es la justificación? Que ahora el pecador, el que era pecador, el peor de los pecadores, que era yo,
Y todo verdadero cristiano debe sentirse así antes de serlo, como el peor, como el mayor, como el más ruin, como el que no tenía esperanza, como el que no tenía alternativa, como el que no tenía solución ni cura. Imagínate, alguien en esa condición, tan miserable, tan vil, tan perdida, y que obtenga la misericordia, y que obtenga el perdón. La justificación es que ahora Dios, no los hombres, no los grupos, no las personas, por más espirituales que estén a tu alrededor, sino que Dios declara justo al pecador. Esa es la justificación. Que Dios declara justo al pecador que se arrepintió. Claro, no al pecador que sigue en sus pecados. Aquel que fue pecador y que se arrepintió. ¿Has escuchado ese himno tan hermoso que se llama Sublime Gracia? Un himno muy hermoso que fue compuesto hace muchos años. Dice esa estrofa así: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó, que a un pecador salvó. Sublime gracia. No es comprensible, no es entendible. Porque el justo murió por los injustos, como dice el apóstol Pedro. El que no tenía que morir, el que no tenía que padecer, el que no tenía que sufrir, murió por mí. La justificación es que soy declarado justo, pero ni siquiera es por mi arrepentimiento, sino es por Cristo. Y yo creo que Cristo pagó mis culpas y borró mis pecados. Realmente sí cambió mi corazón. Esas palabras tienen que ir acompañadas, no teológicamente, sino tienen que ir acompañadas de hechos en la vida de alguien que dice que es un hijo de Dios y una hija de Dios. Y quiero resumir, a modo de resumen o conclusión, me gustaría que pudieras cerrar tus ojos y escuchar este pequeño resumen, porque ni siquiera es que te aprendas todos los conceptos teológicos, no, sino que tú puedas vivir cada una de estas doctrinas bíblicas. Cuando una persona se arrepiente y cree, entonces recibe la gracia de Dios y es perdonada de todo lo pasado, no importa lo grave que haya sido, de todo lo pasado. Ya no está bajo la ira de Dios, ya no es su enemigo, ya no es su adversario, ya no es su contrario, sino que ahora está bajo su favor o gracia. Cristo le dice amigo, Cristo le dice su hijo o su hija. Esto quiere decir que ya no va rumbo al infierno, que antes más que bien merecido lo tenía, por sus maldades, sus delitos, por todos sus pecados. Y ya no está bajo condenación, ni ningún tipo de culpa por lo que hizo en el pasado. Dios ahora lo trata como si nunca hubiera debido nada. Ahora lo trata como su amigo, como su especial tesoro. Y se agrada de esa persona. Se agrada, le ama. A tales personas, Dios las declara justificadas. Pero no termina ahí. Dios las declara justas. Y no termina ahí, sino que además les da el poder, la gracia, la autoridad para vivir rectamente en un mundo perdido y pecador. Y eso no es humano. Eso no es posible para el hombre sin Dios. Ahora el cristiano solo se debe a Cristo y a nadie más. Y solo con Cristo tiene una grande deuda. Y preferiría morir a ofender a Cristo. Si lo llegase a ofender,
no es cualquier cosa para él o para ella. Quiero terminar leyendo con lo que comencé, así con tus ojos cerrados. La Biblia te dice, Dios te dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me perdonó. Los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me cuidó y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me perdonó.
sol, yo cantaré por siempre ahí. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Si Jesús ha perdonado tus pecados, guarda con temor y con temblor lo que Él te ha dado. Si Cristo en verdad ha perdonado tus faltas, eres el hombre más bienaventurado en toda la tierra. Cuida con temor y con temblor lo que Él te ha dado. No tomes en poco el gran regalo que Él te ha dado. Podrán venir los vientos, vendrán. Podrán venir las lluvias, las inundaciones, las pruebas, las dificultades, las enfermedades, el dolor. ¿Por qué no hasta la muerte? Pero Cristo siempre estará contigo. Él ha prometido estar no solamente hoy, sino todos los días hasta el fin del mundo. Y si hoy está contigo, y si hoy Jesús te ha perdonado, entonces tú eres bienaventurado, bienaventurada. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias porque tú sabes todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Tú sabes la vida de cada uno de los que están oyendo esta palabra, de los que están en otros lugares. Tú sabes de dónde veníamos y hacia dónde íbamos. Pero tú has querido también cambiar el rumbo de nuestra vida para ir a tus brazos, tu presencia por toda la eternidad. Yo te ruego por los que tú les has perdonado sus pecados. Yo te ruego por aquellos que tienen un día, una semana, un mes, poco tiempo de haber nacido de nuevo. Que valoren lo que tú has hecho en sus vidas, que lo cuiden, que lo guarden, porque tú vienes pronto, Señor. Pero también tú das ayuda a aquel que te la pida. Tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Tú eres poderoso para mantenernos en tu camino. Y tú dijiste que aunque fuéramos torpes, por torpes que seamos, no nos íbamos a extraviar. Gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, en tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén.